estamos aquí en el living recibiendo a Mauricio Javier Campos, autor de un libro Masones, Masonería e Historia Argentina. Ante todo, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí. No, gracias a ustedes, gracias Claudio, gracias Rodolfo, bueno, y gracias también a Multimedios Eleco, ¿no? Por favor, ¿vos sos tandilense, Mauricio? Sí, nacido en Tandil, sí. Qué lindo poder charlar con alguien de Tandil, digamos, de este tema, que como bien decía Rodolfo, es un tema, los masones, que tiene mitos y verdades, me imagino yo, ¿no? Sí, y es precisamente un poco lo que hablamos. Este libro, aparte de haberlo presentado en la Feria del Libro acá en Tandil en agosto, en la Cámara Empresaria, hicimos varias presentaciones y la última fue en el Colegio de Abogados de La Matanza el viernes que pasó, y precisamente hicimos un complemento de la charla. No solamente se presentó el libro desde la parte histórica de parte mía, sino del que es el representante en América Latina, el doctor Jorge Vallejos, un abogado corporativo, que es el que representa a la Serenísima Gran Logia de Italia en Latinoamérica, y él abordó precisamente el tema tecnologías y nuevo humanismo. Es decir, hicimos un complemento de lo que puede ser históricamente la masonería, desmitificando muchas cosas, pero también poniéndolo en un contexto de las nuevas tecnologías y su correcta difusión, ¿sí? Desde un punto de vista, digamos, de recuperar la dignidad del ser humano y no distorsionar dicha información. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de masonería para hacerlo entendible para todos los oyentes? Entendible para todos y sencillo. Cada masón o cada persona tiene su opinión. Para explicarlo de forma accesible, hoy podemos decir que es una sociedad de pensamiento que pone énfasis en los aspectos morales e intelectuales y sobre todo en la construcción íntegra del ser humano. Es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Recuperar sobre todo en esta época la dignidad del ser humano y la interrelación sana que hemos perdido un poco. Eso desde el punto de vista actual, digamos, como sociedad de pensamiento. Acá en el libro abordo 3 aspectos de la masonería. Lo hice a este volumen. Yo tengo 17 libros publicados, una docena de masonería, digamos. Intenté hacerlo más divulgativo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y lo dividí en 3 aspectos, en 3 partes. Un pequeño ensayo que se llama Piedras, Andamios y Masones, que habla un poquitito del surgimiento de la masonería, y la situé básicamente en la Edad Media, porque constructores y gremios de distintos oficios hubo a través de la historia en todas las culturas. Pero la masonería hoy, como lo conoce la mayoría de la gente, dio origen en la Edad Media con los constructores de catedrales, los constructores de abadías, fortalezas, etc. Que eran los canteros que trabajaban en piedra y cuyas obras duraban decenas de años, por ejemplo, una catedral. ¿No es cierto? Bueno, para hacerlo sencillo, la masonería a través de los siglos sufrió un proceso de transición. La construcción en piedra decae, se empieza a utilizar el ladrillo, y ya cuando llegamos al siglo XVII, con las guerras de religión, enfrentamientos dinásticos, sobre todo en Inglaterra, Tudor, Estuardo, Hanover, en fin, la sociedad real de Inglaterra que surge, ya se va dando un fenómeno que es el de los masones aceptados. Ustedes y los oyentes habrán escuchado que algunas grandes logias, que son cuerpos administrativos que nuclean a varias logias, que generalmente le ceden cierta autoridad representativa, empiezan a ingresar los masones aceptados, que no eran otros que gente de la nobleza, clérigos, etcétera, que necesitaban conocer ciertos aspectos del oficio de los constructores, porque también tenían que saber a quién contrataban, no podían contratar a cualquiera. Bueno, y eso también es parte de lo que era esta masonería de constructores, porque constituían gremios, como otros gremios de tejedores, etc. ¿Por qué? Porque no solamente se cuidaban entre ellos,
fueron una especie de mutuales, como vamos a ver si después les interesa, como se dio acá en Tandil, que fueron los fundadores de todas las mutuales tandilenses. Y a su vez también tiene cierto secretismo que a veces la gente entiende mal, pero el secretismo estaba dado por cuidar precisamente los secretos del oficio, porque si otros los aprendían, le quitaban el trabajo. Bueno, toda esa masonería que llamamos operativa de construcción, en el siglo XVIII pasa a ser lo que hoy conocemos como una masonería especulativa, de reflexión. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, en estos conflictos sociales, políticos, etc., la masonería actúa como una sociedad aglutinadora de distintos estamentos sociales, como pueden ser los de los militares, artistas, científicos, etc., que les permitía juntarse, reunirse en una asociación como la masonería sin correr riesgo de persecución, pero que tenían ideas afines, ¿sí? Todo esto va a seguir una evolución, porque la masonería en esa época no surge tal cual está ahora. Hoy lo hablábamos fuera de cámara, van surgiendo distintas versiones. La primera gran logia no es la Gran Logia Unida de Inglaterra, es la Gran Logia de Londres. Luego surge otra gran logia misma en Inglaterra. Y de ahí se van desarrollando distintas doctrinas, distintas vertientes. Inclusive en el siglo XVIII en Francia hay una apertura del Gran Oriente de Francia donde empieza a aceptar a ciertas mujeres, que se va a dar precisamente esa paridad tanto entre mujeres y varones en igualdad de condiciones en el trabajo dentro de las logias o los talleres en 1893 con el nacimiento de la masonería mixta en Francia con María de Erasmes. Sí, bueno, un poquitito toca toda esta primera parte con, a ver, aclaremos algo que se nos pasó por alto. Masón significa albañil, ¿sí? A veces se le llama francmasón o freemason. Free en inglés es libre. Francmasón puede significar también, porque hay distintas versiones según los investigadores. Franc puede referirse al paso franco y libre que tenían los constructores del gremio al manejarse en Europa y que no tenían trabas. ¿Por qué? Porque trabajaban precisamente para la iglesia, la reyesía, o sea, lograron alcanzar gran poder en esa época como gremio. Hay una segunda parte muy interesante que es las logias operativas, que yo le llamé al ensayo logias revolucionarias. ¿Por qué? Porque hay un autor, Emilio Corbière, que murió en el año 98, que escribió bastante y muy bien sobre masonería. Él diferenciaba la masonería simbólica de las logias simbólicas de las logias operativas. Las logias simbólicas podría decirse que son de estudio, investigación, etc. Las logias operativas, como Caballeros Racionales, como fueron las sucedáneas como Lautaro, acá en el Río de la Plata, eran operativas. Es decir, tenían una misión política específica y que muchas veces luego de cumplir con ese fin que tenían, se disolvían. Pasó acá en Tandil, muchos, todo tandilense conoce la historia de Tata-Dios, de Jerónimo Solané, y cuando surge la masonería acá en Tandil, que ya tenía un antecedente, y acá fíjense en ustedes que hablábamos de las mutuales, cuando el coronel Álvaro Barros, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, funda la logia Estrella del Sur en azul, algunos miembros de igual apellido que también interactuaban en Tandil, en el año 1871 van a fundar la primera mutual de Tandil, que se llamaba La Caridad, y en 1871, y en 1872 cuando se produce la matanza de extranjeros, y esto ya lo señaló también un historiador tandilense, Eduardo Pérez, vamos a tener que esa matanza tiene distintas lecturas. Puede haberse dirigido directamente hacia la familia Chapar, que eran pulperos y con libros de contabilidad muy comprometedores por muchas deudas, y también hacia los gringos y masones, que ya proliferaban mucho y estaban muy arraigados entre la comunidad extranjera. No nos olvidemos
que la comunidad extranjera, los inmigrantes de esa época, italianos, españoles, vascos, etcétera, franceses, traían muchas ideas progresistas desde Europa, no solamente el anarquismo, sino el progresismo en un montón de factores. Muchos de los masones, de los primeros masones en Tandil fueron comerciantes. Entonces, bueno, esa matanza que dejó cerca de 40 muertos le dio la oportunidad a la primera comisión, si ustedes se fijan históricamente, la primera comisión de la caridad de esa mutual pasa casi en bloque a la primera comisión de la Logia Luz del Sur en el mismo año 1872. Y acá hay que dejarlo bien en claro, fue en 1872. ¿Por qué? Porque en algún medio gráfico en su momento, hace algunos años, se publicó que había sido fundada en 1875. No. Yo cuento con los documentos originales de la revista masónica americana, publicada entre 1872 y 1875, y ya en noviembre de 1872 aparecen los listados de lo que era en ese momento el Supremo Consejo de Gran Oriente de la República Argentina, que era la obediencia que existía en ese momento. Déjame recordarle a la audiencia, Mauricio, que estamos hablando con Mauricio Javier Campos, autor de Masones, Masonería e Historia Argentina. Es apasionante, nos vamos a quedar sin tiempo. Yo tengo un montón de preguntas para hacerle. Exactamente. Habló de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro fue una logia que integraban, entre otros, si no me equivoco, grandes próceres de la patria. Sí, tal cual. Bueno, San Martín, Chilaver, Sapiola, fueron patriotas que peleaban en ese momento para España, en España, se criaron en España, pero bueno, fueron muchos influenciados por las ideas revolucionarias que traía también la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, ¿no? San Martín participó en muchas batallas contra el ejército napoleónico. Lo que pasa que en esa época también hay un aire libertario que se va surgiendo en el virreinato. Por ejemplo, Francisco de Miranda crea Gran Reunión Americana, ¿no? Como para fomentar el levantamiento de las colonias. Recala en Inglaterra y se supone que en ese momento fueron influenciados y reclutados muchos de estos patriotas que terminan en Inglaterra. Por ejemplo, San Martín fue iniciado en la Logia Integridad de Cádiz, ¿sí? Pasan a Inglaterra y de ahí se van conformando logias como los Caballeros Racionales, que luego cuando vienen hacia el virreinato van a tomar el nombre de Lautaro. Acá Emilio Corbier no solamente refiere que Lautaro era un líder mapuche que se había rebelado contra la conquista española, sino que también se lo atribuye como nombre simbólico para ejecutar el plan que tenía estos próceres de liberación. Y acá hay un detalle muy interesante, dos detalles interesantes. Uno relata una parte de las memorias de Tomás de Iriarte, uno de los grandes biógrafos militares argentinos, que relata que cuando él viene hacia el Río de la Plata es iniciado en un barco, ¿sí? Donde a veces desaparecían ciertos camaradas del barco y resulta que tenían una logia en uno de los camarotes y donde el que presidía la logia era el subcomandante. Hablemos de esos ritos, por este tema de mitos o verdades, de los masones en este caso. Ritos de iniciación, gran maestre, reuniones secretas, es algo, digamos, que está en el inconsciente popular. ¿Qué hay de mito y qué hay de verdad? Sí, primero y fundamental hay que sacar de lado el famoso misteriosismo, digamos, ¿no? Ahora en la presentación en el Colegio de Abogados nos decían, van a hablar de algo raro, así. No, vinimos en escobas, pero no pero pasa de eso. Afuera. No, hay que desmitificar un montón de cosas. Por ejemplo, dentro de las características que dimos hoy de la masonería, sí, algo se le puede agregar que es filantrópica, progresista, etcétera, pero algo que sí es seguro es iniciática. Iniciática significa entrar, ingresar, y se da en dos planos. Uno interior, porque es la formación del hombre, ingresar hacia adentro mismo, reflexionar. Hay un proceso de iniciación y construcción de sí mismo, y después hay una iniciación en otro plano, que es el plano formal. Como en cualquier otra institución, tiene sus formalidades para ingresar. Digamos, no sé, cualquier institución que se les ocurra. En la masonería, por ejemplo, una vez que un candidato es seleccionado, que pasa por varias entrevistas, porque no nos olvidemos
de lo que hablábamos hoy hace un ratito con respecto a la tecnología o con respecto a lo que nos ofrecen hoy las redes. Antes los candidatos eran invitados y presentados por alguien. Hoy en día se puede solicitar el ingreso. ¿Sí? Bueno, una vez que ese candidato pasa entrevistas, que se lo ve potable, de buenas costumbres, que es una persona libre, sin fanatismos, sin dogmatismos. Obviamente un nazi no podría entrar en una logia, digamos, ¿no? Tiene que ser una persona, porque las logias básicamente, y esto lo decía el pastor Anderson, que escribió las constituciones de 1717, las logias sirven para que se encuentren personas que de otra manera jamás se hubieran conocido en su vida, ¿sí? Sirve para un lugar de encuentro y la idea es el enriquecimiento mutuo, ¿sí? O sea, hay un proceso de iniciación, hay una aceptación, hay una formalidad, y una vez que uno ingresó es reconocido por todos los otros miembros, ¿no es cierto? Se nos está acabando el tiempo y todavía no empezamos a conversar, desde ya que ya lo estamos invitando para una próxima. Exactamente. ¿Algún concepto sobre las logias hoy en Tandil? Las logias hoy en Tandil. Bueno, las logias hoy de Tandil, hay, de los que yo conozco hay dos: Luz del Sud, Gran Logia Argentina, otra creo que hace un par de años, Cantera de Luz, una logia femenina. No tengo contacto con ellos, conozco a muchos. No tengo contactos ni con las masonerías o las logias de Tandil ni del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo en la Serenísima Gran Logia de Italia, en logias precisamente de La Matanza. Igualmente, por ahí soy miembro honorario de otras logias como las de Mendoza, de alguna mendocina. Pero bueno, no todos los masones, si bien tenemos contactos, digamos, extraoficiales, claro, o he recibido invitaciones, digamos, Tandil es una ciudad muy particular, donde todavía no es una gran metrópolis y donde está sectorizado, digamos, un montón de cuestiones, desde la cultura hasta otros ámbitos. Tuviste la gentileza de traernos un libro, permitímelo. Sí, por favor. Permitímelo, adelante. porque otra cosa de la cual tenemos que hablar, la próxima, que no nos quedó tiempo, tiene que ver con la simbología masónica. Simbología que encontramos en cantidad de edificios a nivel, bueno, inclusive a nivel local también. Sí, podríamos hablar de la Biblioteca Rivadavia, podríamos un montón de cosas, bueno, a nivel nacional y a nivel internacional ni hablar, el famoso compás, pero esto lo vamos a tener que charlar en otro momento. Exactamente. ¿Puedo aclarar algo? Sí, disculpen que los interrumpa. Hay que aclarar lo que hablábamos también fuera de cámara. Recordar que cuando hablamos de masonería no hablamos de solamente una masonería. Hay distintas vertientes y distintas masonerías. Masculinas, femeninas, mixtas y con distinta no ideología, sí doctrina. Principios los mismos. Distinto abordaje de la realidad social y distintos abordajes hacia el interior de sus talleres. Va a ser interesantísimo, Mauricio, seguir charlando. Un gusto ahí a disposición de ustedes porque tuvieron una gentileza enorme y no siempre se encuentran espacios para poder conversar de estos temas, ¿no? Y desmitificarlos sobre todo, desmitificarlos. Muy prontito vamos a volver a charlar. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Roberto. Y gracias por el libro. No, por favor, al contrario. Quedé adeudando uno para Roberto que se lo voy a traer. Para Rodolfo, pero se lo Rodolfo, compartimos, no hay problema, lo compartimos. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes.